Hola a todos. Amigos de YouTube, espero que estén bien. Aquí Raúl Coronado trayendo un mini especial de 10 suscriptores. De todo corazón gracias a los que se suscribieron al canal y por su apoyo. El mini especial será de creepypasta e historias de terror. Sin más que decir, empecemos con las historias. Nuevamente de origen japonés, este es conocido como el juego más aterrador, más siniestro jamás sacado de un creepypasta, increíblemente sugestivo, y solo pensar en jugarlo te pondrá los pelos de punta. ¿Quieres saber por qué? Tendrás que tomar un muñeco con extremidades y deberás abrirlo con un cuchillo y deberás quitarle todo su relleno y reemplazarlo con arroz. Tendrás que tomar un muñeco con extremidades y deberás abrirlo con un cuchillo y deberás quitarle todo su relleno y reemplazarlo con arroz. Córtate las uñas e introdúcelas dentro del muñeco, eso creará un nexo contigo. Hay versiones donde dicen que deberás poner sangre tuya para hacer el nexo aún más fuerte. Llena tu tina de tu baño en el agua, vierte una taza de sal. Una vez hecho esto, deberás ponerle un nombre al muñeco, menos el tuyo. Cuando sean las 3 repite el nombre del muñeco 3 veces junto con la frase "es mi turno". Ahora tómalo y ponlo en la tina. Apaga todas las luces de tu casa, pero si quieres puedes tener una fuente de iluminación muy tenue, una vela, la televisión, y después toma el muñeco y te encontré nombre. Toma el cuchillo y apuña al muñeco. Ponte de pie y di lo siguiente: ahora es tu turno. Corre, escóndete, sé valiente y prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete y muévete por toda tu casa, ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardará mucho en encontrarte. Consejo: mantén los ojos bien abiertos desde el momento de preparar al muñeco. No te quedes dormido durante el juego. Ten un amigo que te auxilie a las cercanías de tu casa. No hagas ruido mientras te escondas. Algunas personas recomiendan que apuñales al muñeco con un lápiz, debido a que el muñeco te apuñalará con el mismo objeto que lo apuñalaste. Si quieres terminar el juego, ponte una pizca de sal en la boca, la misma que usaste para llenar al muñeco, y di lo siguiente: yo gano 3 veces solo si el muñeco no te haya lastimado. Inclusive hay versiones del juego donde acabarlo es más complicado, por lo que es menos recomendable que lo hagas. Hay muchas experiencias de este juego en forma de creepypasta y nadie te recomendará jugarlo, ya que estarás invocando una presencia muy poderosa en tu hogar. Si deseas practicarlo será bajo tu propio riesgo. Cuando hayas acabado, quema el muñeco y tíralo lejos de tu hogar. El grito del gato. Me considero muy afortunado de no haber quedado traumatizado de por vida luego de lo que sucedió esa noche, aunque sí me ha afectado en cierto modo. No estoy loco, me siento como una persona fuerte por no haberme quitado la vida todavía. Por ahora mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Yo tenía tan solo 8 años y es por eso que sé que lo que sucedió no fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente no podría imaginarse eso ni en sus peores pesadillas. Aquella noche, estaba en mi cama. Había tenido un día normal, nada ajeno a la rutina. Recuerdo que un frío proveniente de mi ventana abierta me desperté. Eché un ojo al horario en mi reloj de mesa. Eran las 3:07 de la mañana. Me levanté de mi cama y, cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla y dormir en paz, un ruido absolutamente horrendo cruzó por mis oídos. Era un grito. De hecho, el grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Rápidamente, abrí la cortina y miré con atención qué pasaba, intentando descifrar de dónde había venido aquel grito. Después de buscar tras varios segundos, lo vi. Entre las sombras había 2 pequeñas figuras. Una de ellas la reconocí fácilmente. Por más oscuro que estuviera, no podía confundir la figura de mi gato tirada en el suelo muerta. Algunas personas me dicen que es imposible que un simple gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo, pero estoy seguro de lo que vi y lo que escuché. La otra figura era confusa, parecía alterar su forma, como si se estuviera transformando, disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Tenía unos ojos amarillos penetrantes que te dejaban petrificado con tan solo verlos.
En realidad, eso fue lo que causó en mí, pero no sentía miedo, no podía pensar en nada más que mirar esos ojos impactantes. Mas lo que sí causó un miedo inmenso en mí fue aquella horrible e inexplicable sonrisa en su pequeño rostro. Aquella mueca no era de un animal, era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciese que llegaba desde una punta de su cara a la otra. Sus dientes eran demoníacos, nunca había visto algo así. Aquella figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como si quisiera venir a buscarme. En ese momento fue cuando entré en pánico. Comencé a sudar y rápidamente me metí en mi cama y me tapé con todas mis sábanas. Cerré los ojos y todos mis sentidos se agudizaron. Podía sentir el viento frío pasar por mi ventana que había olvidado cerrar. Podía sentir a los grillos chirriar. Pero lo más importante y espantoso de todo era que podía sentir a alguien subiendo por las escaleras. Sabía que era aquella criatura que había visto hace solo un minuto atrás parado frente a mi gato muerto. Sabía que ese ser había sido su asesino, el que lo asesinó de tal forma que emitió aquel grito, un grito imposible, que si a alguien ahora se le ocurriera emular, su garganta se desgarraría. Sabía que iba a correr el mismo destino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, retumbaban en mi cabeza y eran cada vez más fuertes. Las sentía llegar al final de las escaleras y luego cruzar el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegado un momento, las pisadas se detuvieron durante unos segundos, pero solo fue para peor. Escuché mi puerta abrirse lentamente y sentí que el tiempo se congeló. Dejé de escuchar al viento entrar por la ventana, a los grillos chirriar, y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado, y escuché un ruido horrible, como si estuvieran arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir en mí un miedo tremendo. Dejó de arañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que nada sucediese. No había sentido nada, ni un movimiento extraño en mi cama, ni un sonido de que algo pasara, absolutamente nada. Pero una parte dentro de mí sentía que él seguía ahí, que no se iría nunca y que esperaba el momento en el que yo me durmiera para acabar con mi vida. Pero ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Cómo podía saber ello que yo seguía despierto y atento a lo que pasara? Era extraño, ya no temblaba y mi corazón latía normalmente ni estaba agitado. Era como si mi cuerpo se estuviera rindiendo, resignándose a morir. Debía saber qué pasaba allí afuera de mis sábanas. Con mucho valor, empecé a arrimar la cabeza sobre ellas con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Solo quería arrimar mis ojos para ver si él seguía allí. Pero, por más que deseara que no estuviera, fue inútil, pues seguía allí observándome fijamente con sus ojos amarillos y penetrantes. Pero no sentía nervios, era como si no supiese que lo estaba viendo pese a que mirara fijamente a mis ojos. Estuve observándolo unos minutos, o mejor dicho, vigilando que no hiciera algún movimiento raro hasta que algo rompió de improviso ese silencio y tranquilidad que sentí. Su horrenda sonrisa demoníaca se dibujó nuevamente en su rostro. Al verla de cerca, era más horrible aún. Comencé a llorar, pero sin hacer ningún movimiento, ningún ruido, nada. Las lágrimas solo caían de mis ojos. Esa horrible sonrisa con esos dientes de tiburón. ¿Quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa?
Tras aproximadamente un minuto de mantener la expresión, se paró en la cama y empezó a caminar sobre mi cuerpo hacia mi cabeza. Estaba cada vez más nervioso, cada vez más lágrimas caían de mis ojos. Con cada pequeña pisada que daba, sentía como el alma salía de mi cuerpo hasta que llegó a mi cabeza. Siempre sonriendo, desapareció de mi vista colocándose a un costado de mi cabeza. Sin esperarlo, con un castellano muy poco fluido, dijo a mi oído: aún eres demasiado pequeño. Esto fue lo único que escuché provenir de él. Quedé petrificado por el resto de la noche luego de escucharlo. Cuando regresé en mí, pude moverme y eché un vistazo a la hora. Era increíble, pero ya eran las 7:25 de la mañana. Fue muy extraño, como más de 4 horas solo. Se sintieron pasar como 4 minutos. Podía volver a sentir el viento entrar por la ventana. Me paré y la cerré. Aún estaba muy aterrado, pero antes de cerrarla miré hacia afuera y el cadáver de mi gato no estaba. Volví a mirar hacia mi habitación. Todos los muebles estaban intactos, como si nada hubiera pasado. Jamás volví a ver a mi gato. Mis padres concluyeron que había escapado de la casa. Nunca le conté sobre aquella noche a mis padres. Aún así, ellos vieron algo extraño en mí y me mandaron a un psicólogo, a quien le confié todo lo que había pasado esa noche, pero solo fui por una sesión. Extrañamente, mis padres decidieron que había que mudarnos a otra casa, y eso fue lo que hicimos. Han pasado ya 18 años. Jamás volví a ver a ese ser, pero su recuerdo atormentaba mi mente todas las noches. Hasta hace poco, tuve sueños donde volvía a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba hacer esa noche. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque tal vez no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto para que alguien más sepa mi historia. ¿Tú qué crees? Te consideras demasiado pequeño, espero que para él lo sea, pero ¿y si no lo eres? ¿Serías capaz de aguantar sus ojos y su sonrisa? Radio Nocturna. ¿Te gustaría intentar algo nuevo y sin riesgo de ser poseído o perseguido por los entes del más allá? Primero que nada, compra una radio reloj digital antiguo. No sé si hoy día sean difíciles de conseguir, pero es de esos que son rectangulares, negros y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio. La ventaja de las radios antiguas es que, por lo mismo, están en las mejores condiciones para recibir todo tipo de señales. Ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores, a pesar de las tecnologías de hoy en día, siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos estaban orgullosos. No contaban con nada que limpiara interferencias u otras señales. Por ende, siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire. De todas maneras, una vez teniendo en nuestras manos la radio, y si es de día, puedes ponerte a buscar tu estación favorita y pasarte el día en ella. No hay nada que puedas hacer a horas tempranas. No me preguntes por qué todo ocurre de noche, no tiene que ver con brujería o mitos o leyendas, simplemente pasa en las noches, sí o sí. Solo los espíritus sabrán por qué, pero lo que a nosotros nos interesa es escucharlos. Oír sus conversaciones, saber si hablan de nosotros o percibir qué podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca. Mi recomendación es hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2. ¿Por qué no a las 12? Porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta, sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche. Mientras más tarde mejor. No tiene que ser las 3:30 ni ninguna de esas pavadas. Una vez que sea la hora de tu preferencia o de tu creencia, empieza a girar la perilla de las estaciones. Muy despacio.
Esto es importante porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando. En el caso de los países latinoamericanos hay que buscar hasta encontrar, en un tono muy apenas audible, un programa de radio que sea en inglés. Hay que poner atención, porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés. No, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos. Como lo sabrás en su momento, todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos. En caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña o de otras similares. Para los que leen esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablan español, pues, lo contrario, busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana. Puede que tardes un buen rato en encontrarla, como dije antes, hay que ser muy cuidadosos al ir moviendo el sintonizador, pero tarde o temprano la encontrará. Te producirá una sensación de inquietud y extrañeza, ya que, por obviedad, no deberías poder sintonizar aquellas señales estés donde esté, pero ahí está de todas formas. El siguiente paso es simplemente irte a la cama, dejando la radio encendida en aquella estación en especial. Luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tenue, de esas que, lejos de quitarle la calma a la noche, la acentúan. Trata de relajarte. Ponte a pensar en otras cosas, pero no te quedes dormido. No quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? Además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación. Puede tardar una hora, un poco más o un poco menos. Yo me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo a veces para pasar el tiempo. Pero en algún punto en esta vigilia notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar. En su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido o muy bajo. Cambiarán cada ciertos minutos. Puede ser una conversación entre dos personas, una mujer hablando en voz alta de lo que siente, un extranjero tratando de localizar un pueblo. Si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades. Estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa o de tu vecindario. Ellos no saben que los escuchas, ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores, tú no estás sentado enfrente de la radio tratando de sintonizar las voces o usando aparatos ultramodernos para captarlo. Debido a la antigüedad de los aparatos y que estos captan las ondas de los espectros cuando se sincronizan casi accidentalmente, no pueden percibir que los estás oyendo. Qué tan cerca de ti se encuentran depende de la intensidad de las voces o de la claridad de esta. No te asustes si los escuchas casi en tu habitación. Como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente ni que estás escuchando todo lo que platicas. Tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlo. No niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras, pero no serán en contra tuyo. Cuando quieras dejar de oírlo, sencillamente duerme. Si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces. Después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas. Si todo sale correctamente, no oirás más que estática cuando despiertes a la mañana siguiente o solo cualquiera de las estaciones de música locales levemente y mal sintonizadas.
Puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente. Solamente y solamente si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación, levántate y cambia la estación hasta que des con una normal y no vuelvas a internar esto. Se supone que con esta técnica no corres riesgo alguno, pero siempre hay alguien que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos, y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas. Si no vuelves a sintonizarlos, estarás bien. La segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal. Yo solía hacerlo con mi litera. El único contra de esto es que nunca estarás seguro de cuándo podrás escucharlos, pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente. Entre la noche, en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente. Pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo. Por supuesto, no serán tan claras como con la radio, pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que los escuchas de ninguna manera. Otro punto en contra es que nunca sabrás cuándo los escucharás y cuándo no, pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro. De alguna manera, el metal de las camas atrapa las ondas de sonido, casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets, y las reproduce a un nivel muy bajo. Espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales. En mi caso, los estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio, pero estoy planeando repararla y no se preocupe si escucho algo interesante, prometo compartírselo. Dulce cacería de conversaciones. Bueno, espero que les haya gustado el video especial de 10 suscriptores XD. Gracias a los que se suscribieron a mi canal y los que ven mis videos XD, like, compartir y suscribirse. Sin más que decir, nos vemos.